¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Diversión con Vinilos, vuestro canal de referencia para descubrir la mejor música. Hace poco puse una encuesta en el canal para que votaseis sobre qué gran obra de la música clásica os gustaría que comentase. Para mi sorpresa, la ganadora fueron Las Cuatro Estaciones. No, estas no. Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Para mi sorpresa, porque ¿qué se puede decir de una obra que quizás es la más escuchada, popularizada y manoseada de la historia de la música? Pues bien, creo que sí que hay bastantes cosas que decir, y sobre todo porque es una obra que al ser tan popular probablemente nos haya llegado distorsionada, simplificada y llena de clichés. Y es que a todos nos suena claramente esta melodía. Esto es inmensamente popular, pero en Las Cuatro Estaciones hay mucho más que esto. Y como pasa en buena parte de la obra de Vivaldi, es una música que tiene muchísimas capas y multitud de matices por explorar. De hecho, Las Cuatro Estaciones no son una obra, sino que son cuatro conciertos para violín y orquesta, cada uno de ellos representando a una de las estaciones del año. Y cada concierto con varios movimientos, cada uno de ellos con numerosas melodías, armonías y contrastes. Además, como os mostraré luego, Las Cuatro Estaciones son una obra que ha tenido y sigue teniendo muchísima influencia en otros músicos, que han compuesto obras inspirándose o adaptando directamente Las Cuatro Estaciones. De lo primero que hay que hablar para entender esta obra es del compositor, il signore Antonio Lucio Vivaldi. Vivaldi es uno de estos músicos que ha sido redescubierto no hace demasiados años, especialmente por jóvenes intérpretes que ven lo dinámico, lo bello y lo moderno de su obra, pero que sin embargo hasta hace bien poco era un compositor pues casi olvidado o incluso abiertamente minusvalorado. Por poneros un ejemplo, Stravinsky afirmó que Vivaldi no había escrito 500 conciertos, sino 500 veces el mismo concierto. Esto es una muestra del poco interés que tuvo Vivaldi, al que se le consideraba más un artesano musical que un verdadero artista. Sin embargo, a mitad del siglo pasado, a partir de los años 60, se empezó a redescubrir la obra de Vivaldi y a ver que su producción era realmente variada y sorprendente. Y sobre todo, que las obras de Vivaldi tenían un destacado énfasis tanto en los planos emocional y estético como en los planos descriptivo. Evidentemente, la música de Vivaldi tiene un estilo fácilmente reconocible, un estilo que está influenciado por las modas y la estética de la época, es decir, de la populosa Venecia de principios del siglo XVIII. No hay que olvidar que Vivaldi, además de un excelente músico, fue también un avispado empresario, que estaba atento a los gustos del público para crear una música que fuese un éxito comercial, pero que a la vez sorprendiera e innovara. Esto le permitió crear pues una música clara y directa, pero a la vez profunda y emotiva, que hoy en día sigue sonando fresca y que sigue asombrando incluso a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes cuando se acercan a ellas. Tengo un secretito, que me encanta la música de Vivaldi. Vivaldi escribió obras para casi todos los géneros musicales posibles, óperas, oratorios, canciones, sonatas, pero sobre todo conciertos. De hecho, el grueso de la producción de Vivaldi lo componen más de 500 conciertos para distintos conjuntos instrumentales y solistas. De todos ellos, quizás los más frecuentes sean los conciertos que tienen al violín como protagonista, ya que Vivaldi fue un consumado intérprete de violín y supo extraer muchas de las posibilidades técnicas y expresivas de este instrumento. Los conciertos de Vivaldi suelen estar agrupados en colecciones normalmente de 12 conciertos que además suelen tener un tema o un hilo conductor. Algunos de sus ciclos más famosos son los conocidos como la Extravaganza, l'Estro armonico o Il cimento dell'armonia e dell'invenzione.
En este último ciclo de 12 conciertos es donde están incluidos los 4 conciertos conocidos como las 4 estaciones. El estilo de los conciertos de Vivaldi y de las 4 estaciones también sigue un patrón que es marca de la casa de este compositor. Cada concierto está estructurado en 3 movimientos, con los 2 extremos rápidos y el movimiento del medio, el intermedio, lento. Una característica muy destacada de la música de Vivaldi es la búsqueda del contraste. Esto es algo muy típico del barroco y Vivaldi lo lleva a su máxima expresión. A Vivaldi le encantaban los contrastes dentro de su música, quizás para darle variedad y para sorprender al oyente. Los contrastes son tanto en los cambios de velocidad como en las dinámicas, en las que se pasa de pasajes de alto volumen a otros que son casi un eco silencioso. Otros de los contrastes claramente vivaldianos son los juegos entre el solista y la orquesta. Vivaldi hace enfrentarse al solista con la orquesta en un juego de preguntas y respuestas o de persecución entre uno y otro. También otra característica de los conciertos de Vivaldi es la búsqueda de emociones a través del uso de cambios entre las tonalidades mayores y menores para destacar sentimientos de diversa índole y muchas veces contrastante. Todas estas características están presentes, por supuesto, en la obra que nos ocupa, que son las 4 estaciones. Este ciclo de conciertos fue un éxito desde el mismo momento de su publicación. Una de las claves de su gran acogida fue, en buena medida, debida a un aspecto muy original, ya que 7 de los 12 conciertos tenían un programa, es decir, pretendían describir con música unas ideas poéticas. Además de los 4 conciertos dedicados a las estaciones, tenemos La tempestad en el mar, El placer o La caza. Si bien muchos de los conciertos descriptivos de Vivaldi no son más que impresiones que evocan el estado de ánimo, el color o la imagen, en las 4 estaciones nos encontramos con programas musicales reales, en los que se invoca a la naturaleza y a situaciones concretas de manera muy clara y muy original. Para lograr esta integración entre música y descripción, Vivaldi acompañó a cada uno de los 4 conciertos de un poema que se cree que, no se sabe, pero se cree que lo inventó él, que lo compuso él, el poema. 4 sonetos que hablan de cada estación y en los que se dan descripciones detalladas de fenómenos naturales o de las actividades que hace la gente en cada una de las estaciones. Por ejemplo, en la primavera Vivaldi describe el canto de los pájaros, el fluir de los arroyos, la repentina lluvia. En el verano se habla del calor tórrido y de cómo se refugian en la sombra las personas y los rebaños, describe cómo molestan los insectos bajo el sol y de repente una furiosa tormenta. En el otoño se describe la fiesta de la cosecha y la vendimia y cómo los campesinos acaban poniéndose ciegos de tanto beber vino y al final acaban durmiendo a la borrachera, y también describe con detalle una cacería. En el invierno, quizás el más descriptivo y complejo, habla de la sensación de frío, de correr en la nieve, de cómo cae la lluvia y de cómo al caminar sobre el hielo te resbalas y te puedes caer de culo. Pero la gracia no es solo que estos poemas estén disponibles para que los oyentes tengamos un programa cuando escuchamos la música, sino que los propios versos y las descripciones se incluyen de manera detallada en la propia partitura para indicar a los músicos cómo deben de tocar y la intención de la música. O sea, que estamos hablando de música descriptiva total. Algunos ejemplos. Por ejemplo, los trinos del violín en la primavera representan el canto de los pájaros, mientras que la orquesta hace unos ritmos y unas melodías fluidas para insinuar el fluir de los arroyos y el rumor del viento o el zumbido de los insectos. En el invierno, el caer de la lluvia se describe con los pizzicati de la cuerda, como si fuese las gotas golpeando contra una ventana. Y por encima, una de las melodías más bellas de la historia de la música. El frío intenso en el invierno también se describe con fuertes disonancias, al que se le suman notas breves y rápidas para representar el resbalarse al caminar por el hielo.
notas muy rápidas, ascendentes y descendentes, describen una furiosa tormenta de verano, quizás una de las mejores tormentas jamás escritas en música. O en el otoño, las figuras en las cuerdas describen las danzas campesinas, movimientos oscilantes del violín que describen los efectos del vino, o las notas largas para representar a los borrachos durmiendo la mona. Bueno, mirad algunos de los ejemplos del otoño que precisamente estoy ensayando ahora en la orquesta. Como habéis podido ver, la variedad de situaciones que se describen hacen que la música sea sumamente variada y muy cambiante. De hecho, hay multitud de melodías diferentes y contrastantes, tanto en el ritmo como en el ambiente de la música. Como os he explicado, este juego de contrastes es uno de los recursos que caracterizan la música de Vivaldi. Si a eso le sumamos una gran originalidad en el desarrollo de los temas y unas melodías inspiradísimas, el resultado no puede ser otro que una obra maestra. Bueno, ¿y qué versiones os puedo recomendar? Bueno, pues la verdad es que hay cientos de grabaciones de esta obra, muchas de ellas realmente buenas. Algunas de las que más me gustan son, por ejemplo, pues la versión de I Musici. I Musici es un conjunto buenísimo y ha grabado esta obra varias veces. Todas ellas son de referencia. Una de las que más me gustan es la que en el violín solista está el español Félix Ayo. Otra versión de referencia es la versión de la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Y otra versión también muy buena es la de Trevor Pinnock y de English Concert, quizás la versión de referencia con instrumentos de época. Otras versiones interesantes que tengo por aquí, pues por ejemplo, pues esta de los Rangland Baroque Players con Monica Hewitt en la dirección, una versión la verdad es que muy interesante y muy equilibrada, o esta versión, este cofre de obras de Vivaldi que, bueno, que está tocada por I Solisti de Milano. Y por último quería comentaros también que, bueno, que ha habido muchas obras inspiradas en las cuatro estaciones. Ya. La popularidad de esta obra, pues naturalmente impresionó a los compositores posteriores y es por ello que estos conciertos han contribuido en gran medida al creciente interés por la música descriptiva y de la naturaleza y de la vida campestre. Bueno, ejemplos que se inspiran en la idea de las cuatro estaciones de Vivaldi son, por ejemplo, pues el oratorio Las Estaciones de Haydn o la Sinfonía Pastoral de Beethoven. O esta obra que es muy bonita, que es el ciclo de piezas cortas para piano de Tchaikovsky, que también se titula Las Estaciones. Y bueno, y otros ejemplos, ya nos vamos al siglo XX y al siglo XXI, ya que las cuatro estaciones siguen dando que hablar y siguen produciendo música muy interesante. Os voy a recomendar algunas de las reinterpretaciones excelentes de las cuatro estaciones hechas con criterios modernos. Una de las primeras es, pues una de las más recientes, es esta versión de Max Richter, que es una reinterpretación que ha sido un éxito en estos últimos años, hecha en el año 2012 por Max Richter, como digo, que es un compositor de música electrónica y de películas, y que hace una reinvención en la que introduce instrumentos electrónicos sobre la orquesta de cuerda y el solista, y además introduce variaciones sobre la música original. Bueno, la verdad es que la apuesta es realmente arriesgada, pero el resultado es fresco, innovador y a la vez respetuoso con la obra original de Vivaldi. Altamente recomendado.
Otra obra bellísima, inspirada en las cuatro estaciones, es, estas las cuatro estaciones porteñas del gran compositor argentino Astor Piazzolla. Se trata de cuatro piezas de tango, por supuesto, escritas en forma de suite y con una original instrumentación, con violín, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y, por supuesto, bandoneón. Otra reinvención de las cuatro estaciones, que además ya he mencionado alguna vez, es este disco Ciclos, del grupo de rock Canarios, publicado en 1974. Un disco que me parece que es la obra maestra del rock progresivo español y que, en el que se interpretan las cuatro estaciones, pero adaptándolas a las cuatro partes de la vida, a los cuatro ciclos de la vida: el nacimiento, la juventud, la madurez y la vejez. Y aquí se dan de la mano pues el rock, el pop, el jazz, el folk, lo barroco, y todo con unos arreglos orquestales abrumadores y un gran despliegue de sonidos y atmósferas. Una verdadera obra maestra. Bueno, pues hasta aquí este programa dedicado a esta obra tan conocida, pero a la vez que tiene tanto por descubrir como son las cuatro estaciones de Vivaldi. Espero que las disfrutéis. Ahí os he dejado pues algunas versiones de referencia que podéis escuchar. Y además también os invito a escuchar algunas de las originales reinvenciones o reinterpretaciones de esta obra de Vivaldi, como estas que hemos comentado, de Max Richter o de Astor Piazzolla o la de Canarios. Bueno, pues nada, como siempre, comentando obras maestras de la historia de la música aquí en Diversión con Vinilos. Espero que os haya gustado el programa. Si es así, dadle al like, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún programa. Y como digo siempre, disfrutad de la música, disfrutad de las cuatro estaciones de Vivaldi y disfrutad de Diversión con Vinilos. Nos vemos.